siento, yo es que siento que toda mi vida pasada fue para hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, que es Tu Techo, ¿no? De dedicarme a las personas que más sufren en España, a los más excluidos. ¿Y qué he hecho antes? Pues me he dedicado siempre a dos mundos. Por un lado al social, llevando la Fundación de Ebro, porque siempre he tenido esa inquietud social, posiblemente porque el ejemplo de mis padres, tengo unos padres maravillosos que me han dado la fe y me han dado el ejemplo de entrega y de preocupación por los demás. Y después me he dedicado más bien al mundo financiero y bueno, a través del mundo financiero descubrí la inversión de impacto, que es invertir, pero poniendo el foco no solo en ganar dinero, sino también en solucionar problemas, y ahí se me mezclaron los dos mundos y de ahí surge Tu Techo. Un amigo que se dedica, tiene una holding, Anima, que se dedica fundamentalmente a buscar soluciones empresariales a problemas sociales, fue el que me dijo: tenemos que hacer algo aquí, y me presentó a Mundo Justo, que es una entidad de la que hablamos mucho porque fue nuestra inspiración. Mundo Justo nace del carisma, eran voluntarios de Madre Teresa de Calcuta, o sea, ese carisma de ayudar a donde no llega nadie, ¿no? Y nos permitió conocer historias de éxito de personas muy excluidas, personas en situación de calle, que han sido capaces de salir adelante cuando se les ha acompañado profesionalmente, pero desde la dignificación y la estabilidad de un hogar. Y a mí eso me hizo un clic de, bueno, esto es tan fácil como si pudiéramos darle más vivienda, más personas podrían salir de la calle, ¿no? Entonces, ese fue el origen, pero ahí nos pasamos un año entero prácticamente pensando cómo hacerlo, pensando, porque al final pues necesitas un modelo de negocio, o sea, unos gastos, unos ingresos que te dé un beneficio suficiente para poder atraer a esos inversores de impacto, a esos inversores con propósito, a esos inversores que están dispuestos a poner su capital no solo para ganar dinero, sino para solucionar. Pero eso, claro, se tiene que sustentar en un modelo de negocio que sea rentable, que sea viable para poderse de verdad escalar. Y entonces eso pues fue un año entero de querer entender primero bien el problema, ¿no? Porque no puedes buscar soluciones sin entender el problema, entender qué es el sinhogarismo, de qué envergadura de problema estamos hablando en España. Pues ahí entendimos que el sinhogar no es solo personas que están viviendo en calle o en albergues municipales, sino también el que huye de su casa por violencia, chicos jóvenes que están en centros de acogida y saben que van a ir a la calle el día de su cumpleaños, refugiados, asilo político, familias que van a caer en desahucios o que están hacinadas. Todo eso realmente es sinhogarismo, ¿no? Entonces nos pasamos un año intentando entender el problema, conociendo, nos vimos como con 300 entidades sociales para entender qué problema tenían en sus acompañamientos, y ahí vimos que había muchas entidades sociales como la que nos había inspirado, como Mundo Justo, que reclamaban una vivienda para hacer los acompañamientos desde ahí, pero que nadie les quería alquilar y que el alquiler era carísimo, ¿no? Entonces, una vez identificado a quién queríamos ayudar, a los que más sufren en España, una vez que supimos cómo, facilitando vivienda a las entidades sociales, lo siguiente ya fue cómo romper esas barreras y buscar una solución que combinara la filantropía, porque la filantropía sigue haciendo falta, con una solución empresarial pero social, y así fue. Ahí en ese primer año de sumergirnos en el sinhogarismo y entender y ver todos los colectivos y los perfiles de los que se trataba y esa cifra detrás de unos 40.000 personas, eso nos animó porque dijimos, no serán 40.000, serán 200.000, posiblemente ahora con la crisis de vivienda pues todavía más porque se están expulsando más personas, ¿no?, a la calle, pero lo vimos que era algo abarcable en un país tan rico y con tanta capacidad, si todos ponemos de nuestra parte. Entonces Tu Techo fue un proyecto que desde muy pronto se vio que se tenía que tejer a base de alianzas, que no se podía solo las ONG solucionarlo, ni una en concreto, ni lo teníamos que dejar en manos de la administración porque esto sea del Estado, sino que teníamos que sumar todos, cada uno aportando lo que tiene y lo que sabe, ¿no? Supimos poner en el centro las personas que queremos ayudar, que son los más excluidos, y por un lado está el rol del inversor con propósito, el inversor con impacto, que ese lo que tiene que hacer es poner el dinero para comprar las casas. Está dispuesto a ganar menos a cambio de poder ayudar a todas estas personas. Después está el tejido asociativo, que es importantísimo, las ONG, fundaciones, que lo que tienen que hacer es convertir esos hogares, esos pisos en hogares
hogares, acompañar a estas personas para que de verdad salgan independientes en las distintas necesidades que tengan, bien de enfermedad, de adicciones, de salud mental, de violencia, de pobreza, de lo que quiera que sea, y pagar el alquiler para que esto sea sostenible. Después están los filántropos y la administración, y entre los filántropos está la Fundación Tu Techo, porque también tenemos una fundación, que lo que tienen que hacer es soportar al tejido asociativo para que de verdad puedan pagar el alquiler y hacer esos acompañamientos profesionales. Y por último están las empresas que se sumaron, que son las que dieron un modelo empresarial, las que trajeron la excelencia realmente en la gestión, por eso hay una gestión tremendamente profesional y que lo hacen desde su responsabilidad social corporativa. Entonces se ha tejido una red de un montón de empresas donde uno te hace el seguro, otro la gestión de alquileres, otro te ayuda en las compras, pero todos lo hacen sin ánimo de lucro. Como han conectado lo que hacen en su día a día con su compromiso social, ¿no? Entonces, al final pues tenemos dos herramientas. Por un lado tenemos una sociedad inmobiliaria social, cuyo único propósito es comprar inmuebles para acoger a los que más sufren, y que tiene que ser rentable y gestionado de manera empresarial para que sea viable y entonces se pueda escalar y podamos de verdad transformar y ayudar a acabar por completo con este problema, que se puede acabar. Y por otro lado está la Fundación Techo, que apoya para que el impacto sea mayor y apoya a las entidades sociales pues, a que puedan pagar el alquiler, a que ninguna se quede fuera, a que los acompañamientos sean más integrales, a fortalecer a las entidades sociales para que sean más eficaces, y a ayudar a personas que están en calle y todavía no tienen ninguna entidad social para aprovechar este ecosistema tan bonito que se ha creado y que suban un escalón. Así que así fue como se creó. Finales del 22 estuvimos pensando cómo hacerlo, hicimos un piloto entre amigos, compramos las primeras casas para encontrarnos pues, antes de ir y pedir, que es una responsabilidad, ¿no? Pedir dinero a la gente para que nos ayude, pues testarlo con tu propio dinero. Y ya en diciembre del 22 salimos al mercado, el 23 fue año de crecimiento, en el 24 ya salimos a bolsa, que eso fue súper bonito, porque eso lo que permite es que esto sea un proyecto permanente, de largo plazo, que no haya que devolver el capital a nadie, sino que estemos creando un parque de vivienda social para siempre, ¿no? Y que unos inversores entrarán, otros saldrán, pero esto es algo permanente para de verdad solucionar el problema. Y también nos permitía democratizar la inversión de impacto, que en el mundo de congregaciones religiosas o tal se sabe más porque el Papa Francisco habló mucho de que hay que invertir con compromiso y con propósito, pero en el resto del mundo no se conoce, ¿no? Entonces que la gente sepa que se puede invertir desde €1 y poniendo el foco en cambiar el mundo. Y desde que salimos a bolsa, que ese día fue muy bonito, porque a la campana, ¿no? que suelen hacerlo pues, personas ahí muy enchaquetadas y jefes de grandes compañías, pero en nuestro caso pues fueron nuestros jefes, que son, me voy a emocionar, que son las personas que están sin hogar, ¿no? Y fueron los que, y había una mezcla de pues, personas muy afortunadas con mucho dinero, pero ONGs, inquilinos, empresas, todos unidos por el mismo objetivo, que es realmente conmovedor, porque yo creo que realmente es lo que hace falta para de verdad solucionar los problemas sociales, los retos sociales a los que nos enfrentamos. Tenemos que hacerlo entre todos y mezclarnos todos, sin prejuicios y sin cada uno aportando lo que tiene, ¿no? Yo veo la mano de Dios, estamos en un medio donde puedo hablar desde el corazón de lo que pienso, ¿no? Veo la mano de Dios detrás de Tu Techo. La verdad es que ha sido milagroso el tiempo récord en el que lo hemos hecho, en la generosidad de tanta gente, ¿no? Y creo que está él ahí detrás, la verdad. En tan solo 3 años, porque como te comentaba, el primer año fue de pensar y después han sido 3 años ya de ejecutar y de operar. Ya tenemos más de 400 inmuebles, cerca de 450 inmuebles en 21 ciudades de España, con 3 focos fundamentalmente. Una es las grandes ciudades, donde hay que prevenir, hay muchas bolsas de pobreza, hay mucho tejido asociativo para hacer esos acompañamientos tan importantes. Después la zona de los asentamientos. En España tenemos asentamientos en torno a los invernaderos y en torno a la agricultura que son terribles, que
que yo creo que cualquiera que lo vea se sentirá avergonzado, personas que se han jugado la vida por llegar a España, que están todos trabajando y que viven bajo plástico, sin agua, sin luz, es bastante desgarrador. Ese es otro foco en el que estamos. El tercer foco es Tu Techo Rural, que es que de los 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España y que estamos intentando reciclar para evitar muchos males de tanta vivienda vacía, de ocupación ilegal, de narcopisos, de pisos patera, en fin, de la mitad de esas viviendas vacías, la mitad están en los pueblos que necesitan repobladores para mantener el cole, el bar, la escuela. Y veíamos como una oportunidad de dar segundas oportunidades a nuestros inquilinos una vez que se han sanado y que están listos para salir independientes, o de prevenir, ¿no? Entonces, como te decía, 450 inmuebles en 21 ciudades de España, provincias, con esos 3 focos que facilitamos a unas 85 entidades sociales. Nuestra ilusión es que más y más entidades sociales se unan a esta metodología de acompañamiento con vivienda, porque los acompañamientos son mucho más eficaces cuando a la persona se le dignifica y tiene esa estabilidad, ¿no? De ahí la importancia de la Fundación Tu Techo para animar a las ONG y ayudarles ahí donde no puedan a que sigan esta metodología. Y bueno, hay ahora mismo unas 2.000 personas viviendo en los pisos, pero han pasado ya unas 3.000, hay 800 personas que han salido completamente independientes, o sea, ya no dependen de una ONG ni del Estado, sino que han recuperado su autoestima, sus ganas de vivir, su alegría, tienen un trabajo, están alquilando y se han podido salir independientes. Y bueno, a mí hay algunos números que me llaman la atención, como el que haya 500 niños, ¿no?, en los pisos hoy por hoy, ¿no? Que digo, bueno, ¿qué sería de esos niños si no fuera por esto? Pues posiblemente hubiesen perdido la tutela a los padres, o estarían ahí escondidos en un garaje, o vete a saber, ¿no? Entonces sí, los números son impresionantes a los que hemos llegado en 3 años y te permite, pues, que no puedes parar. Si no lo haces por ellos, porque los consideres tus hermanos, ¿no?, y te duela su sufrimiento, por nosotros mismos también nos supone una estabilidad en la sociedad y una mejora en la comunidad tremenda. Sí, los acompañamientos, como dices, son muy importantes, pues para cómo puedes encontrar un trabajo si no puedes estar tú limpio, digno, si no duermes bien, o sea, cómo puedes llevar bien una formación, unos estudios, si estás pensando en cómo sobrevivir, en fin, que yo creo que es imposible tener un proyecto de vida sin tener una estabilidad en un hogar, y es imposible de verdad que esos acompañamientos sean eficaces si no estás simplemente pensando en cómo sobrevivir, ¿no? Tenemos como 85 entidades sociales a las que le alquilamos, alquileres sociales, las viviendas. Ellos le compramos ad hoc lo que nos piden, porque no es lo mismo mujeres pues que sufren mucho maltrato o han caído en trata, como son por ejemplo los pisos que tenemos con las adoratrices o la congregación religiosa, que pues necesitan que estén más apartados, que no sean barrios muy duros o que estén cerca de donde están ellas, que si son chicos jóvenes como con los que trabaja Creceres, por ejemplo, que a modo más de resi, para que continúen, al final tienen 18, 19 años, no les puedes dejar ahí sueltos, nosotros no les dejamos a nuestros hijos, ¿no? Que si son personas muy, muy cronificadas de calle, pues que a lo mejor todavía no pueden convivir con muchos, en fin, que vamos comprando y ofreciendo el recurso diferente según el perfil, según lo que nos va pidiendo la ONG. Al final, las entidades sociales, hay muchas congregaciones religiosas, Hijas de la Caridad, San Juan de Dios, salesianos, jesuitas, capuchinos, mercedarias, Cáritas, muchas parroquias también, que a mí personalmente me encanta trabajar con ellas, porque yo sí veo una diferencia cuando ves a Cristo en el que sufre, que cuando pues solo lo haces por solidaridad, ¿no? O sea, sentirlo de verdad que es tu hermano te hace, y ver a Cristo en esa persona que sufre, y sentir que tú eres instrumentos de su amor, para derramar su amor, te hace pues, que sea 7 días a la semana, que si, aunque se acabe la subvención, confíes en la providencia y no lo sueltes a la calle, en fin, que te permite hacer una serie de cosas que es muy bonito. Yo aprendo un montón en estos años, conocer el trabajo. Es una pena que no se conozca mejor el trabajo de la Iglesia, porque he conocido
algunos hermanos, sacerdotes, monjas impresionantes, ¿no? Sor Magdalena, el padre Daniel que está ahí en Almería, en fin, son testimonios impresionantes, pero después también tenemos muchas entidades sociales que son las que se ocupan sobre todo de protección internacional, que son muy grandes, tipo CEAR, CEPAIN, hacen que también hacen una labor encomiable. Hay muchas que son muy nicho, porque las subvenciones te hace que a veces te vayas de misión, ¿no? Estabas en adicciones, pero ahora la ayuda está en protección internacional y te mueves, ¿no? Entonces nos encantan esas entidades que son tan fieles a su misión, como el padre Vladimir, que la vi entrevistado, pues está con el colectivo cubano y tal, y no se mueve de ahí, sople por donde sople el viento, ¿no? O madres que se quedan embarazadas y les echan de la habitación, ¿no? Pues entidades sociales que, independientemente de si tienen ayuda pública o no, pero se ocupan de que esas mujeres puedan seguir adelante con sus embarazos. Entonces tenemos también muchas entidades sociales que son así muy nicho, le llamo yo, que no se separan de su misión, con muchísima vocación y convicción. Y por último, entidades sociales que se dedican a acompañamiento en la enfermedad y discapacidad, que cuando añades esa vulnerabilidad, pues todavía es más difícil no caer en la exclusión, ¿no? Y Almería, tenemos un poquito el corazón en tu techo, está en Almería, está con el padre Daniel, con los jesuitas y con muchos otros, con las mercedarias, muchos otros que están allí. Eso es terrible, los asentamientos, y es el único lugar donde hemos construido, porque aunque nuestro modelo es el de reciclar las viviendas y evitar todos los males que decía que tienen a veces las viviendas vacías, si no hay viviendas y hay que construir, pues construimos, ¿no? Entonces, en casos donde hemos construido, y ha sido una experiencia muy bonita, porque es la primera vez en la historia de Almería, que lleva décadas con asentamientos, que en algunas ocasiones se han derribado los asentamientos, pero las personas pues no tenían a dónde ir y se han ido a otros asentamientos, han perdido de nuevo todas sus cosas. Sin embargo, aquí se ha hecho coordinadamente, de nuevo, tejiendo alianzas entre los jesuitas, el ayuntamiento, nosotros. Hemos construido las casas, las personas que viven en los asentamientos se han ido a estas casas, además han elegido los grupos de convivencia entre ellos, y una vez que ya habían abandonado el asentamiento, se ha derruido para que no caigan en mafias de otros y acabar de verdad con esa lacra. Lo gestiono gracias a la generosidad de mi familia y de mis amigos. O sea, yo estos 3 años no te voy a decir que lo he gestionado bien, o estos 4, porque lo he gestionado, que solo he vivido para tu techo. Yo la verdad es que solo he vivido para tu techo, con una jornada tremenda de 14 horas, o sea que he estado dedicada a esto, porque entiendo que las cosas cuando nacen y cuando hay que ponerlas en marcha y tal, es así. Ya empezamos a tener más equipos, ya tal, y espero pues volver a recuperar un poquito mi vida. Y mientras tanto, pues ha sido gracias a la generosidad enorme de mi marido y de mis hijas, de no echarme en cara que no esté y de perderme muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Ya va volando solo y podré dedicarme en el fondo a estar con ellos. A mí en el fondo lo que me encanta es estar con ellos. Yo te diré que lo de en todo amar y servir ha sido una frase que me ha acompañado siempre, aunque yo no me he educado a los jesuitas, y que me acuerdo que una vez hasta me los puse en unas sandalias, ¿no? Para ir como con ese mantra cuando iba. O sea, sí, yo me he educado, mi familia me ha educado en eso, en todo amar y servir, y me encanta. Efectivamente, ahora mismo solo estoy dedicada a eso. Y hay veces al principio, cuando empecé con Tu Techo, que decía, no sé si he perdido, tengo ahora 52 años, no sé si he perdido un montón de años de mi vida dedicándome, focalizando más el tema en otros temas, ¿no? Financieros o tal cual. Pero después me digo a mí misma que no, que si no hubiera hecho todas esas cosas no hubiera sido capaz de montar Tu Techo. Yo me siento instrumento suyo, o sea, quiero de verdad ser, yo todo lo bueno de Tu Techo creo de verdad que viene de él, y todo lo malo, porque hemos cometido un montón de errores, lógicamente, creo que son mis faltas y mis flaquezas y mi no haber sabido hacer, ¿no? Pero sí es verdad que con Techo me siento más instrumento que con Magallanes o con otro tipo de cosas que hago, y antes de yo qué sé, de cualquier entrevista o de tener que hablar o de una reunión,
pues yo sí le invoco y me pongo, le digo, no quiero hacer más lo que tú quieras que haga, ni mostrar más lo que tú quieras que muestre, ni hablar más lo que tú quieras que muestre. Y ante una reunión pues con la administración, con inversores, con tal, pues sí le pido, ven Jesús y abre sus corazones, ¿no? Porque también ellos tienen que responder. Entonces yo sí, en el caso de Tu Techo, me pongo en sus manos en cada paso que damos, ¿no? Bueno, lo más frustrante es que quieres ayudar a más, que hay muchos casos que son muy complicados, es muy frustrante las recaídas de las personas, pero bueno, hay que pensar en la frase de Madre Teresa, ¿no? Pues esa gotita, pero sin esa gotita el mar tampoco sería lo que es, ¿no? Entonces, una vez que entramos en el problema, yo me di cuenta que no eran 40.000, que eran mucho más, y eso sí fue un poquito frustrante de, uy, Dios mío, esto es inabarcable, pero bueno, entonces me quedo con lo de la gotita. Los objetivos es seguir creciendo, seguir captando más inversores para poder comprar más casas, más entidades sociales se suman a esta manera de ayudar, que es combinando acompañamiento y vivienda, que más filántropos nos ayuden para poder sostener mejor a estas entidades sociales y que más empresas se sumen haciendo los trabajos profesionales pro bono, ¿no? Después tenemos objetivos año a año, ¿no? Pues este año tenemos objetivos de tener 100 viviendas más, ¿no?